Mi novia me terminó frente a mis compañeros de trabajo para humillarme, pero su caída fue satisfactoria. Antes de comenzar con todo lo que pasó, quiero dejarles un consejo que ojalá alguien me hubiera dado a mí hace 2 años: nunca trabajen en la misma empresa que su pareja. No importa que tan bien estén, no importa que tan maduros crean ser, no importa que lleven años juntos y nunca hayan tenido un problema serio. El trabajo y el amor son dos mundos que, cuando se mezclan sin cuidado, pueden explotar de maneras que jamás imaginaron. Yo lo aprendí de la peor forma posible, frente a una sala llena de personas con las que tenía que verme la cara todos los días. Pero bueno, voy por partes. Mi nombre es Chris. Cuando todo esto comenzó, tenía 23 años, recién egresado de la carrera de marketing. Hannah, mi novia en ese entonces, también tenía 23 y también acababa de terminar la misma carrera. De hecho, nos conocimos en la universidad, en segundo semestre, durante un trabajo en equipo para la clase de comportamiento del consumidor. Ella llegó tarde a la primera reunión del equipo, se sentó en la única silla que quedaba libre, que era justo la de enfrente de la mía. Y lo primero que hizo fue sacar una libreta de apuntes enorme y acomodarla sobre la mesa con una seriedad que me pareció graciosa para alguien que acababa de llegar 10 minutos tarde. Le pregunté si iba a tomar nota de todo. Me miró con los ojos entrecerrados y dijo: así no se me olvida nada. Nos reímos los dos. A partir de ahí, todo lo demás fue bastante natural. Estuvimos juntos durante toda la carrera. 4 años y fracción. Estudiamos juntos, nos ayudamos en proyectos, nos aguantamos en épocas de exámenes cuando ninguno de los dos era precisamente la mejor versión de sí mismo. Para cuando nos graduamos, ya éramos una pareja bastante sólida, o al menos eso creía yo. El tema del trabajo fue una preocupación real durante los últimos meses de la carrera. Los dos queríamos entrar al mercado laboral pronto, sin tomarnos un descanso largo, porque ambos coincidíamos en que si te detienes demasiado después de graduarte, pierdes el ritmo. Así que comenzamos a mandar currículums de manera activa casi desde antes de que nos entregaran el título. Yo a empresas de publicidad, agencias digitales, departamentos de comunicación. Hannah hacía lo mismo, con un enfoque un poco más orientado hacia marcas y retail, que era lo que más le interesaba. Pasaron unas semanas de silencio casi total. Algún que otro correo de gracias por tu interés. En este momento no contamos con vacantes disponibles, que todos conocen y que nadie quiere recibir. El proceso de búsqueda de empleo tiene una forma muy particular de hacerte sentir invisible. Sobre todo cuando acabas de salir de un ambiente como la universidad donde todo el mundo te decía que estabas listo para el mundo real. Entonces, un martes por la tarde, me llamó Hannah. Yo estaba en casa revisando una oferta laboral que no me convencía del todo cuando sonó el teléfono. Contesté y antes de que pudiera decir algo más que hola, escuché su voz con una energía que no le había oído en semanas. Amor, lo encontré. Me explicó que había visto una oferta para una empresa de consumo masivo con presencia nacional. Una empresa mediana, bien establecida, con un departamento de marketing en crecimiento. La posición era de analista de marketing junior, exactamente para perfiles recién egresados. Le había mandado su currículum esa misma mañana y ya le habían contestado para agendar una entrevista. Y entonces dijo lo que cambió el rumbo de los siguientes 2 años de mi vida. Aparte, dicen que hay otra vacante disponible. Ven, trae tu currículum y todos tus papeles. Los dos podemos ir. Me lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo, que en ese momento no me detuve a pensar en ninguna de las posibles implicaciones. Solo pensé, hay una oportunidad, Hannah la encontró, y me está abriendo la puerta. Eso fue todo. Al día siguiente fuimos juntos. Los dos con nuestros currículums impresos, nuestros títulos, cartas de recomendación de profesores, y esa mezcla particular de nerviosismo y expectativa que tiene la primera entrevista formal de verdad. Nos recibieron por separado, en diferentes momentos. A mí me entrevistó el jefe del área de contenidos digitales, un hombre de unos 40 años, directo y concreto, que me hizo preguntas técnicas sobre análisis de métricas y estrategia en redes. Creo que me fue bien. Hannah quedó en el área de gestión de marca, con otro equipo, otro jefe,
otro piso del edificio. Una semana después, los dos teníamos contrato firmado. Al principio, todo funcionó exactamente como uno esperaría que funcionara en el mejor escenario posible. La empresa no tenía ninguna política en contra de que empleados con relaciones personales trabajaran ahí. Siempre y cuando no hubiera una relación de jerarquía directa entre ellos y que cada quien cumpliera con sus responsabilidades de manera independiente. Como Hannah y yo estábamos en áreas completamente distintas, en pisos diferentes incluso, no había ningún conflicto formal. Nos veíamos principalmente a la hora de la comida. Eso se convirtió en una rutina que los dos disfrutábamos. Buscábamos una mesa un poco apartada en el comedor de la empresa, comíamos juntos, hablábamos de cómo iba el día, nos contábamos cosas de nuestros equipos. Era uno de esos momentos pequeños que, cuando la relación está bien, hacen que todo lo demás valga la pena. Con el tiempo, algunos compañeros de nuestros respectivos equipos empezaron a unirse a esas comidas. No fue algo planeado, simplemente ocurrió de manera gradual. Alguien se acercó un día a preguntarnos si podían sentarse porque todas las mesas estaban llenas, y a partir de ahí se fue formando un grupo informal que se juntaba casi todos los días. Para el tercer mes trabajando ahí, Hannah y yo éramos una especie de punto de encuentro social dentro de la empresa. La gente nos conocía como la parejita. Y lo decían con genuino afecto, no con burla. Éramos jóvenes, recién egresados, trabajando juntos en la misma empresa, comiendo juntos todos los días. Para algunos de los empleados más veteranos, eso tenía algo de entrañable, como ver a dos personas en el comienzo de todo. Yo me sentía cómodo. El trabajo me gustaba, mi equipo era colaborativo, y tener a Hannah cerca hacía que la adaptación al mundo laboral fuera menos solitaria de lo que podría haber sido. Ahora tengo que hablar de algo que, si lo pienso con distancia, debí haber tomado más en serio desde el principio. Hannah había sido una persona bastante introvertida durante casi toda su vida, y especialmente durante la carrera. No era antisocial, se entendía bien con la gente, pero tendía a mantenerse en círculos pequeños y no era de las que buscaban activamente ser el centro de atención en espacios nuevos. Yo siempre lo vi como parte de su personalidad y nunca me pareció algo que necesitara cambiar. Sin embargo, poco antes de graduarnos, me dijo algo que en su momento me pareció simplemente el entusiasmo de alguien que está a punto de comenzar una nueva etapa. Amor, mi propósito de ahora en adelante es dejar la timidez y ser más social. Ya no voy a quedarme callada en los grupos nuevos. Quiero relacionarme mejor con la gente. Me pareció una intención completamente válida y sana. La apoyé. Le dije que si eso era lo que quería, estaba bien, que yo sabía que podía hacerlo. Y lo cumplió. Hay que reconocerle eso. En el trabajo, Hannah floreció socialmente de una manera que yo no había visto antes. Se integró rápido a su equipo, caía bien, tenía facilidad para hacer reír a la gente, para participar en conversaciones grupales, para hacerse notar de manera positiva. Era genuino. No era alguien fingiendo una personalidad, era alguien que por fin se estaba permitiendo ser más abierta. El problema fue uno solo. Un defecto pequeño, como una grieta en una pared que al principio parece decorativa y con el tiempo termina siendo estructural. Hannah empezó a hacer chistes a mi costa. Frente a otras personas. No de golpe, no de manera obvia desde el primer día. Fue algo que se fue instalando de a poco, casi sin que yo me diera cuenta de cuándo había empezado exactamente. Al principio lo tomé como el tipo de broma interna que tienen las parejas, ese humor de confianza que viene de conocerse bien. Pero la diferencia es que el humor de confianza entre dos personas sucede entre dos personas. Lo que Hannah hacía sucedía frente a una audiencia, y eso cambia completamente la naturaleza de la cosa. El primer ejemplo que recuerdo bien fue durante una comida con 4 compañeros del área de diseño que se habían unido a nuestra mesa habitual. Alguien preguntó cómo nos había ido en la primera semana de trabajo. Yo empecé a contar algo sobre una presentación que había tenido que hacer para mi equipo, y mencioné que al principio me había puesto nervioso porque no conocía bien el formato que usaban. Hannah, sin pausa, dijo, sí, me llamó antes para preguntarme cómo se hacía nudo en la corbata porque se le había olvidado. Todo el mundo se rió. Yo también me reí,
porque en ese momento sonó como una anécdota simpática de pareja. Pero la historia no era completamente exacta. Si le había preguntado por el nudo, sí, pero porque ese día me había dejado el cinturón en casa y le estaba marcando para pedirle que me lo llevara. Y de paso le pregunté lo del nudo porque hacía tiempo que no usaba corbata formal. No era que se me hubiera olvidado como si fuera algo básico que no supiera hacer. El matiz importaba. Pero nadie en esa mesa tenía el contexto, así que lo que quedó en el aire fue la versión de Hannah. El segundo ejemplo fue unas semanas después, en una reunión informal que hubo un viernes por la tarde cuando un equipo cumplió una meta trimestral y alguien trajo pastel. Había gente de varias áreas mezclada, incluyendo un par de personas de niveles más altos que el mío. En algún punto de la conversación salió el tema de los errores típicos de los recién egresados, y antes de que yo pudiera decir nada, Hannah dijo con una sonrisa. Chris tardó 3 semanas en aprender a usar el sistema de reportes internos. 3 semanas. Yo lo aprendí en 2 días. Hubo risas. Alguien hizo un comentario amable del tipo bueno, todos empezamos así. Pero el daño ya estaba hecho, porque eso sí era cierto, y sonaba peor de lo que en realidad era. El sistema era complejo y mi jefe mismo me había dicho que era normal que tomara tiempo. Pero fuera de ese contexto, dicho así, en ese tono, frente a personas que incluían a gente con más antigüedad que yo, simplemente sonaba a que era lento o descuidado. Hubo más ejemplos. Como una vez comentó frente a 3 compañeras que yo había quemado los únicos 2 platos que sabía cocinar la semana que nuestra estufa estuvo descompuesta y habíamos tenido que pedir comida todos los días. Como en otra ocasión, cuando alguien me preguntó por un proyecto en el que estaba trabajando, ella intervino antes de que yo terminara de responder para agregar, con una sonrisa, que le había costado trabajo arrancar. Como hacía una pequeña pausa dramática antes de ciertos comentarios, como dándole tiempo a la gente de prepararse para reírse. Cada cosa por separado podría haber sido un mal chiste, un momento de descuido, una broma que no salió bien. Pero juntas, con el tiempo, empezaron a construir algo que yo no quería que se construyera, una versión de mí frente a mis compañeros de trabajo en la que yo era el personaje gracioso de la historia de Hannah. Y yo todavía no sabía que eso era apenas el principio. Si tuviera que identificar el momento exacto en que las bromas dejaron de ser bromas, diría que fue un martes de noviembre, cerca de las 6 de la tarde, en el pasillo principal del 4º piso. Ese día había tenido una de las mejores jornadas desde que entré a la empresa. Mi equipo llevaba semanas trabajando en un rebranding para una de las líneas de producto más antiguas del catálogo, algo que en teoría iba a tomar todo el mes. Pero yo había encontrado una manera de simplificar el proceso de validación visual que nos permitió cerrar la propuesta casi 10 días antes de lo estimado. No fue suerte, fue trabajo real. Noches revisando referencias, varios intentos descartados, conversaciones largas con el equipo de diseño para alinear criterios. Cuando presentamos el resultado final esa mañana, la recepción fue buena. Al salir de la oficina, uno de los compañeros del área comercial, que había estado presente en la presentación, me alcanzó en el pasillo. Era un tipo mayor que yo, con varios años en la empresa, no de los que repartían elogios con facilidad. Me puso una mano en el hombro y dijo: Me sorprendiste hoy, Chris. Hiciste ese branding muy rápido. Te felicito. Fue un comentario simple, pero viniendo de él significaba algo. Iba a responder, a decir que había sido un trabajo en equipo, cuando escuché la voz de Hannah a mi lado. No la había visto llegar. Se rió primero. Una risa breve, casi como si la idea le hubiera dado gracia antes de terminar de formularla. Y luego dijo, con una sonrisa dirigida al grupo de 3 o 4 personas que estaban alrededor: Así es, Chris, hace todo rápido sin importar si está bien hecho o no. Sobre todo cuando estamos en la cama. El pasillo explotó. No es que se rieran 2 o 3 personas en voz baja. Se rieron fuerte, de esa manera que ocurre cuando algo toma a la gente completamente por sorpresa y el filtro social cae solo. Alguien soltó un "ay no", entre carcajadas. Otro se tapó la boca.
El compañero que me había felicitado levantó las cejas, soltó una risa incómoda y se alejó con el pretexto de que tenía que hacer algo, probablemente para no ser parte de lo que acababa de pasar. Yo me quedé parado en ese pasillo con una sonrisa que no era sonrisa. ¿Saben esa expresión que uno pone cuando algo duele pero hay demasiada gente mirando como para reaccionar con honestidad? Esa cara de qué gracioso, qué cosas dice que en realidad es una especie de mecanismo de supervivencia social. Eso fue lo que puse. Y me fui caminando antes de que alguien pudiera ver que la sonrisa no llegaba a los ojos. Lo que Hannah había dicho en el pasillo no era comparable a nada de lo anterior. No era una anécdota ligeramente editada, no era un comentario sobre mis hábitos domésticos, no era una broma sobre el sistema de reportes. Era algo deliberadamente íntimo, dicho en voz alta, frente a compañeros de trabajo, en un momento en que alguien me estaba reconociendo profesionalmente. El timín no fue accidental. Ella esperó exactamente ese momento para decirlo. Y eso, aunque en ese instante no lo procesé del todo, lo entendí después. Diciembre llegó con el ritual que tienen casi todas las empresas medianas que quieren mantener un ambiente de equipo, el intercambio de regalos navideño. La organización lo hacía con un sorteo anónimo 2 semanas antes para que todo el mundo tuviera tiempo de conseguir algo. A mí me tocó regalarle a una compañera del área de finanzas. Y a un chico llamado Rodrigo, del equipo de medios digitales, le tocó regalarme a mí. El día del intercambio, en la sala grande donde pusieron el árbol y pusieron bocadillos y música, Rodrigo se me acercó con cara de genuina duda. No sé qué regalarte, Chris. Dame una pista. Era una situación completamente normal. Uno no siempre conoce bien a la persona que le toca y pedir orientación es lo más razonable. Iba a responder, estaba literalmente abriendo la boca, cuando Hannah apareció. Yo te digo, dijo, poniéndose entre los dos con la naturalidad de quien lleva toda la vida haciendo eso. Regálale unos boxers. Rodrigo se rió un poco, pensando que era broma, y luego dijo en tono práctico. Bueno, ¿y qué talla usas, Chris? Volví a intentar responder. Hannah me interrumpió antes de que saliera una sola sílaba de mi boca. Cómprale talla chica. Pausa. La pausa que ya yo conocía, la que usaba para asegurarse de que todos estuvieran escuchando antes de la parte que venía. Él te va a decir que es talla grande, pero la verdad es que no está tan dotado como para llenarlos. Siempre le quedan flojos. La sala estalló. Y cuando digo estalló, no lo digo como figura retórica. Hubo personas que se doblaron. Alguien derramó un poco de su bebida. Una compañera repitió la frase entre risas como si necesitara escucharla de nuevo para creerla. Rodrigo ya ni siquiera estaba pensando en el regalo, solo se reía con los demás. Yo estaba parado en el centro de todo eso. Esta vez no puse la sonrisa. O la puse, pero duró menos de 3 segundos. Agarré mi vaso de ponche, me excusé sin decir nada en particular y me moví hacia uno de los costados de la sala. Nadie lo notó porque todos seguían con el chiste. Ese día, al salir del evento, le pedí a Hannah que habláramos. Lo hicimos en el estacionamiento, los dos parados junto al carro, con el frío de diciembre y el ruido apagado de la música que todavía sonaba adentro. Le dije que necesitaba que parara. Que los comentarios habían cruzado un límite. Que no era lo mismo reírse juntos de algo que ponerme en evidencia frente a compañeros de trabajo en temas que no tenían nada que ver con el trabajo. Que me estaba afectando y que si había algo que quisiera decirme, me lo dijera a mí, en privado, no convertirlo en material para entretener a la oficina. Me miró con una expresión que no era enojo sino algo más cercano a la impaciencia, como si le estuviera interrumpiendo algo sin importancia. Chris, por favor. Solo me estoy divirtiendo. Le dije que yo no me estaba divirtiendo. No seas llorón, dijo. Son chistes. La gente se ríe, el ambiente se relaja, ¿cuál es el problema? El problema era exactamente lo que acababa de pasar adentro de esa sala. Pero no encontré la manera de decírselo de una forma que ella no pudiera desestimar como exageración, así que la conversación terminó sin resolverse. Nos fuimos a casa en el mismo carro, en silencio,
Y yo me quedé pensando en qué momento las bromas de Hannah habían dejado de ser sobre situaciones graciosas y habían empezado a ser sobre reducirme. Decidí que al día siguiente hablaría con más calma. Que lo plantearía de otra manera. Que quizás ella realmente no estaba midiendo el impacto de lo que decía y con una conversación más tranquila podría entenderlo. Esa conversación nunca llegó a ocurrir, porque esa misma noche pasó algo que hizo que los chistes dejaran de ser la parte más importante de lo que tenía que procesar. Eran cerca de las 11:30. Yo estaba leyendo en la cama y Hannah había dicho que iba a trabajar un rato más desde la sala porque tenía un informe pendiente. En algún momento me quedé dormido con el libro en la mano, y cuando desperté, pasada la medianoche, ella todavía no había entrado al cuarto. Me levanté a ver si todo estaba bien. La sala estaba en silencio. Hannah estaba dormida en el sofá, con una cobija a medias encima y la laptop todavía abierta sobre la mesa de centro, con la pantalla encendida. Fui a cerrarla para que no se quedara consumiendo batería toda la noche. No iba a ver nada. No era mi intención revisar sus cosas. Pero la pantalla estaba abierta en una carpeta que tenía varios archivos con nombres que me llamaron la atención porque eran completamente distintos a cualquier cosa relacionada con su trabajo habitual. Eran carpetas nombradas de manera sistemática, info-nov, info-oct, compilado-q3, proyectos-siguientes. Me detuve. Abrí uno. Era un documento con un resumen detallado de los proyectos que la empresa tenía planeados para el primer trimestre del año siguiente. No era un resumen vago. Tenía fechas, nombres de clientes, presupuestos estimados, líneas de producto involucradas, estrategias preliminares. Era información que yo sabía que era confidencial porque en mi área habíamos recibido indicaciones claras sobre el manejo de datos internos desde el primer mes. Seguí mirando la pantalla. WhatsApp Web estaba abierto en otra pestaña del navegador. La conversación más reciente era con un número que no tenía nombre guardado, solo el número. El último mensaje enviado era de esa noche, hacía menos de 2 horas. Era una imagen. La imagen era una captura de pantalla del documento que yo acababa de abrir. Me senté en el sillón. Estuve un momento sin hacer nada, solo procesando lo que estaba viendo. Luego desperté a Hannah. Ella abrió los ojos con desorientación, vio mi expresión, vio la laptop, y en su cara pasó algo que yo no había visto antes, un segundo muy breve de algo parecido al susto, que desapareció casi de inmediato y fue reemplazado por una calma que en ese momento me pareció extraña. ¿Qué estás haciendo con mi laptop? Le pregunté qué eran esos archivos. Le pregunté a quién le había mandado esa información. Hubo una pausa. Luego se acomodó en el sofá con la cobija y respondió con una naturalidad que todavía me cuesta entender. Solo estoy consiguiendo un poco de ingreso extra. Este tipo me paga por darle información de la empresa. Es la competencia, quieren saber qué vamos a lanzar antes para adelantarse. No es para tanto. Lo dijo así. Con esas palabras. Como si me estuviera explicando que había encontrado un cupón de descuento en el supermercado. Le dije que eso era ilegal. Que lo que estaba describiendo era espionaje corporativo, filtración de información confidencial, y que dependiendo de los contratos que ambos habíamos firmado al entrar a la empresa, podía haber consecuencias legales graves. No solo para ella sino potencialmente para cualquiera que estuviera cerca. Me miró con la misma expresión de antes. La de impaciencia. Exagerado, dijo. No le estoy vendiendo armas a nadie. Es solo información de marketing. Firmaste un contrato de confidencialidad, le dije. Los dos lo firmamos. Chris, relájate. Se acomodó, cerró los ojos, y se dio vuelta hacia el respaldo del sofá con la cobija hasta los hombros, dando por terminada la conversación de la manera más tranquila del mundo. Como si yo le hubiera dicho que me molestaba que dejara los platos en el fregadero. Me quedé sentado en el sillón oscuro de nuestra sala durante un buen rato, mirando la pantalla de su laptop que seguía encendida, pensando en los archivos, en el número sin nombre. En la firma al pie del contrato que ambos habíamos puesto el día que entramos a trabajar. Y pensé que quizás me había equivocado en más de una cosa.
A la mañana siguiente me levanté antes que ella. No había dormido especialmente bien. Estuve un rato en la cama mirando el techo, ordenando los pensamientos, decidiendo cómo iba a manejar la conversación que necesitaba tener. No quería que fuera una pelea. Quería que fuera clara. Cuando Hannah salió de la ducha y entró a la cocina, yo ya tenía café hecho. Se sirvió una taza sin decir mucho, como si la noche anterior hubiera sido completamente ordinaria. Eso me molestó más de lo que esperaba, pero me mantuve tranquilo. Le dije que necesitábamos terminar la conversación de la noche anterior. Me miró por encima de la taza. Le dije que lo que estaba haciendo tenía que parar. Que no podía seguir mandándole información confidencial de la empresa a nadie. Que ambos habíamos firmado contratos con cláusulas de confidencialidad muy específicas y que lo que ella estaba haciendo no era un asunto menor ni una interpretación gris de las reglas. Era una violación directa de un acuerdo legal. Y que si no paraba, yo iba a tener que decírselo al jefe, porque no estaba dispuesto a quedarme callado sabiendo lo que sabía y arriesgarme a que en algún momento me vincularan con eso. Hubo un silencio. Luego Hannah dejó la taza sobre la barra con un pequeño golpe seco y me miró con una expresión que combinaba irritación y algo parecido al desprecio. «Eres un idiota», dijo. «Esto no es tan ilegal como crees. Exageras todo». Le dije que independientemente de cómo ella lo clasificara, el contrato que firmó era claro. «Mira», dijo, cambiando el tono a algo más controlado, «no le digas nada a nadie. No tiene ningún sentido armar un problema donde no lo hay. Ya voy a tener más cuidado. Tener más cuidado. No dejarlo. Tener más cuidado». No respondí. Me terminé el café, agarré mis cosas y nos fuimos al trabajo cada quien en su propio silencio. En los días que siguieron, Hannah no volvió a mencionar el tema. Yo tampoco. Pero yo tampoco había dejado de pensar en él. Seguía sin saber qué era lo correcto. Decirlo implicaba consecuencias que afectarían a Hannah directamente, y por más que las cosas entre nosotros estuvieran mal, no era una decisión que tomara a la ligera. No decirlo implicaba ser cómplice pasivo de algo que yo sabía que estaba mal. Estaba atrapado entre dos opciones que no me gustaban, y seguía aplazando la decisión con la esperanza vaga de que la situación se resolviera sola. Las bromas continuaron. Más espaciadas quizás, o quizás yo ya estaba tan desgastado que las registraba de manera diferente. Pero continuaron. Y cada una que pasaba sin que yo dijera nada me hacía sentir que había cedido un poco más de terreno en algo que no debía haber cedido desde el principio. A principios del mes siguiente, la empresa organizó una celebración interna. El director general, que llevaba más de 20 años al frente del negocio, cumplía años. Era un hombre que había construido la empresa desde cero, lo cual era genuinamente admirable, y que además era completamente consciente de ese hecho en todo momento, lo cual lo hacía un poco difícil de tratar en el día a día. Le gustaba ser reconocido. Le gustaba que las cosas giraran en torno a él. Y le gustaba, en particular, celebrar su cumpleaños en la empresa, con sus empleados, en un evento que él mismo supervisaba con un nivel de detalle que resultaba llamativo para ser, en teoría, una fiesta sorpresa organizada por el equipo administrativo y que todo el mundo sabía que él mismo había planeado. Pusieron mesas con bocadillos en el área común del tercer piso, globos, una mesa de postres y una playlist que sonaba más fuerte de lo que era estrictamente necesario para las 4 de la tarde de un jueves. Asistió prácticamente toda la empresa. Era el tipo de evento en el que la asistencia era formalmente voluntaria e informalmente obligatoria. Hannah llegó de buen humor. Demasiado buen humor, en retrospectiva. Desde que entramos al área ya estaba haciendo comentarios, buscando risas, moviéndose entre grupos con esa soltura social que había desarrollado en los últimos meses. Y en algún punto, como había pasado tantas veces, yo me convertí en el material. No voy a detallar cada comentario porque a estas alturas el patrón ya es conocido. Fueron varios, en distintos momentos de la tarde, frente a distintos grupos de personas. Uno sobre algo que había dicho en una reunión reciente y que ella reformuló de manera que sonara absurdo. Otro sobre un tema doméstico que no tenía absolutamente ningún lugar en una fiesta de trabajo.
Cada uno recibía su ronda de risas y Hannah seguía adelante con la energía de alguien que está teniendo la mejor tarde de su vida. En un momento me encontré parado junto a la mesa de postres, con un plato en la mano que ya no tenía ningún interés en comer. Escuchando otro comentario que ella lanzó en mi dirección desde 3 metros de distancia para que un grupo de 5 o 6 personas lo escuchara. Me volteé hacia ella. Le dije, en voz suficientemente audible, que parara. No con agresividad. Pero tampoco en el tono suave y negociador que había usado todas las veces anteriores. Con una firmeza que creo que nunca había usado con ella, al menos no en público. El grupo que estaba alrededor notó el cambio de tono. Hubo un silencio breve, de esos que duran 2 segundos pero se sienten más largos. Y en ese momento, algo que había estado bajo presión durante semanas encontró por dónde salir. Hannah me miró con esa sonrisa que ya conocía, la que usaba cuando estaba segura de que la audiencia estaba de su lado, y decidió que ese era el momento indicado para terminar lo que había empezado. ¿Sabes qué, Chris?, dijo, con un volumen calculado para que todos escucharan, siempre me pregunté cuánto ibas a aguantar antes de quejarte. Pausa. La pausa de siempre. No eres nada sin mí. Yo te traje a esta empresa, yo te presenté con la gente, yo te abrí todas las puertas. Y aún así ahí estás, con esa carita. Señaló hacia mí con un gesto vago, casi aburrido. No quiero seguir con alguien tan nenita y llorón. Terminamos. Hubo risas. Incómodas algunas, genuinas otras, de ese tipo que la gente suelta cuando no sabe exactamente qué está pasando pero el ambiente empuja hacia eso. Alguien murmuró algo que no escuché. Otro se rió mirando hacia otro lado. Yo estaba parado en el centro de todo eso, con un plato que ya no tenía ningún sentido en mi mano, escuchando cómo la persona con quien había compartido 4 años de carrera y 2 años de trabajo me reducía a un chiste frente a 50 personas. Y algo se acomodó en su lugar. Me volteé hacia el grupo. No hacia Hannah. Hacia el grupo, que incluía a varias personas de distintas áreas, y también, parado a unos metros con una copa en la mano y expresión de quien acaba de ver algo inesperado en su propia fiesta, al director. Me importa una mierda, dije. Y lo decía en serio. Pero ya que estamos todos aquí, quiero que sepan algo. Pausa. Hannah ha estado filtrando información confidencial de la empresa a la competencia. El silencio que siguió fue de una calidad completamente diferente a todos los anteriores. Nadie rió. Nadie hizo un comentario. La playlist siguió sonando durante unos 3 o 4 segundos absurdos hasta que alguien la apagó. El director dejó la copa en la mesa más cercana y se acercó con una calma que resultaba más intimidante que cualquier reacción exaltada. Me preguntó qué había dicho. Se lo repetí. Le conté lo que había visto en la laptop de Hannah. Los archivos. El número sin nombre en WhatsApp web. El documento con los proyectos del primer trimestre enviado como captura de pantalla a medianoche. El director miró a Hannah. Hannah me miró a mí con una expresión que no sé cómo describir con precisión. Era una mezcla de furia y miedo que cambiaba de proporción cada segundo. El director le pidió su laptop. Hannah abrió la boca para decir algo, no sé qué, quizás que era su computadora personal, pero no era su computadora personal. Era un equipo de la empresa, asignado a ella al inicio del contrato, como a la mayoría de los empleados de su área. Técnicamente era propiedad de la organización. Alguien del equipo administrativo que estaba presente fue a buscarla a su escritorio. La trajeron en menos de 5 minutos. El director se la entregó al responsable de sistemas, que también estaba en la fiesta porque la fiesta era de asistencia formalmente voluntaria e informalmente obligatoria. Le dijo que la revisara ahí mismo. Tardó menos de lo que esperaba. Los archivos estaban. El historial de WhatsApp web estaba. Los envíos estaban con fecha, hora y número de destino. Hannah, que había permanecido de pie en el mismo lugar durante todo ese tiempo sin decir nada, empezó a llorar. No fue gradual. Fue de golpe, como cuando una persona ha estado conteniendo algo y el momento en que se rompe es completamente visible para todos. Se le quebró la voz antes de que dijera nada,
y cuando habló fue para pedir perdón, dirigiéndose al director, diciéndole que había sido un error, que no había medido las consecuencias, que no volvería a pasar. El director la escuchó. No la interrumpió. Esperó a que terminara. Luego le dijo que recogiera sus cosas personales esa misma tarde, que el Departamento de Recursos Humanos se pondría en contacto con ella para los trámites correspondientes. Y que a partir de ese momento no tenía acceso a ningún sistema de la empresa. La despidió frente a todos. En su propia fiesta de cumpleaños. Luego el director me miró a mí. Y ahí fue cuando sentí el piso moverse un poco bajo mis pies, porque me di cuenta de que saber algo y no haberlo reportado de inmediato era también una posición difícil de defender. Me preguntó desde cuándo sabía. Le dije la verdad. Le dije que lo había descubierto días atrás, que había confrontado a Hannah, que ella me había dicho que parara y que yo había cometido el error de no actuar de inmediato. No busqué excusas. Le dije exactamente lo que había pasado. Hubo un momento tenso en que el director no dijo nada. Luego dijo que eso también iba a tener que revisarse. Esa noche fue larga. Al día siguiente me llamaron a una reunión formal con el director y con recursos humanos. Revisaron mi equipo, mis accesos, mi historial en los sistemas internos. Respondí todo lo que me preguntaron con el mismo nivel de detalle que la noche anterior. No había nada que ocultar de mi parte porque no había nada que ocultar. La revisión tomó 2 días. Al final, la conclusión fue que no había evidencia de ningún tipo de participación de mi parte. Mi historial era limpio. Mis archivos eran los que correspondían a mi trabajo. El director me dijo que comprendía que la situación personal me había puesto en una posición complicada, pero que en el futuro, si algo así volvía a ocurrir, la obligación de reportarlo era inmediata. Lo entendí. Lo acepté. Seguí en la empresa. Hannah no consiguió trabajo en los 6 meses que siguieron a todo esto. Lo sé porque vivimos en el mismo sector y las industrias pequeñas tienen memoria larga. El área de marketing, al menos en nuestra ciudad, es más compacta de lo que parece. Las empresas se conocen entre sí. Los directores se cruzan en eventos, en reuniones de cámara, en grupos del sector. La manera en que terminó su relación con aquella empresa no tardó en circular. No como chisme, sino como dato. Del tipo que alguien menciona cuando está evaluando candidatos y le preguntan si conoce el nombre. Del tipo que no necesita ser dicho en voz alta en una sala para que ya esté presente en la decisión. No siento satisfacción en eso. O quizás siento algo que no es exactamente satisfacción pero que tampoco es pena. Es más bien la sensación tranquila de que las cosas tuvieron una consecuencia proporcional. Que las decisiones, todas las decisiones, eventualmente aterrizan. Hannah tomó varias. Decidió filtrar información. Decidió que no era para tanto. Decidió llamarme llorón cuando le pedí que parara. Decidió terminarme en público como si fuera un remate gracioso de la tarde. Cada una de esas decisiones la llevó a donde llegó. La mía, la de no haber hablado antes, también tuvo consecuencias. Estuve cerca de perder mi trabajo por guardar silencio más tiempo del que debí. Eso también me lo cobré a mí mismo con honestidad. Y el consejo con el que empecé este post sigue en pie: nunca trabajen en la misma empresa que su pareja. No porque el amor no pueda convivir con el trabajo, sino porque cuando las cosas se rompen, y a veces se rompen, el radio de daño es mucho mayor de lo que cualquiera de los dos imagina cuando todo está bien. Yo tuve suerte de salir con el trabajo intacto. No todo el mundo tiene esa suerte.